Mi nombre es Marcos, tengo 35 años, y hasta hace apenas unas semanas, mi vida parecía encaminada hacia ese ideal de felicidad compartida que muchos anhelan. Estaba a punto de casarme con Sofía, la mujer que, durante 4 intensos y maravillosos años, había creído que era el amor de mi vida, mi compañera destinada. Los últimos 2 años de nuestra relación los habíamos pasado bajo el mismo techo, en la casa que adquirí con el fruto de mi trabajo como programador freelance mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran. Este trabajo, a menudo exigente pero siempre gratificante, no solo me proporcionaba una vida cómoda y estable, sino también la flexibilidad horaria que tanto valoraba. Sofía, con sus 32 años y una carrera en ascenso en el dinámico mundo del marketing, siempre me había parecido la encarnación de la mujer moderna, inteligente, centrada, ambiciosa pero, sobre todo, cariñosa y comprensiva. O eso creía yo. Nuestros planes de boda avanzaban a toda máquina, como un tren imparable hacia la estación de la felicidad conyugal. Ya habíamos asegurado y pagado la mayoría de los depósitos cruciales, el idílico jardín para la ceremonia y recepción, el exquisito menú del banquete que deleitaría a nuestros invitados. El fotógrafo que inmortalizaría cada instante mágico y la banda que pondría la banda sonora a nuestra nueva vida juntos. La carga financiera de estos preparativos, que ascendía a una suma considerable, había recaído casi en su totalidad sobre mis hombros, algo que yo había asumido con gusto, viéndolo como una inversión en nuestro futuro compartido. Las conversaciones sobre finanzas, ese tema a menudo espinoso para muchas parejas, habían sido, en nuestro caso, sorprendentemente fluidas y aparentemente transparentes. Habíamos llegado a un acuerdo que nos parecía justo y equitativo. Yo me haría cargo de la hipoteca de la casa, siendo esta de mi propiedad, así como de los gastos mayores asociados a su mantenimiento. Los servicios básicos, como luz, agua e internet, y los gastos de alimentación, los compartiríamos. Sofía, por su parte, contribuiría con sus propios ahorros para cubrir sus gastos personales y continuar pagando el préstamo de su coche. Este arreglo había funcionado sin fricciones, sin discusiones agrias ni resentimientos ocultos, o al menos, eso era lo que yo percibía. Estaba convencido de que navegábamos en el mismo barco, con la misma brújula apuntando hacia un horizonte de prosperidad y compañerismo. Pero la vida, en su infinita capacidad para la sorpresa, tenía otros planes. Un martes por la tarde, mientras revisaba mi bandeja de entrada con la monotonía habitual, un correo electrónico con un remitente desconocido capturó mi atención. El nombre licenciado Alejandro Fernández no me decía nada. El asunto, sin embargo, fue como un golpe helado en el estómago: acuerdo prenupcial, Sofía y Marcos. Me quedé petrificado, la pantalla del ordenador reflejando mi rostro pálido y confuso. ¿Un acuerdo prenupcial? Sofía jamás, ni una sola vez, había mencionado formalmente la posibilidad de firmar un documento de esta naturaleza. Sí, habíamos bromeado en alguna ocasión sobre las extravagantes separaciones de celebridades y sus complicados acuerdos multimillonarios, pero siempre en un tono ligero, distante, como algo ajeno a nuestra realidad. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que ella consideraría algo así para nosotros, y mucho menos que lo haría de forma tan impersonal, a través de un abogado desconocido, sin una conversación previa. Sin mirarme a los ojos. Con un nudo de creciente aprensión en la garganta y un temblor incipiente en las manos, abrí el archivo PDF adjunto. Lo que se desplegó ante mis ojos en las siguientes páginas no era un simple acuerdo para proteger bienes prematrimoniales, era una auténtica declaración de guerra financiera. Una estrategia meticulosamente diseñada para despojarme de cualquier seguridad futura. Las primeras cláusulas parecían razonables, casi un formalismo: mis bienes adquiridos antes del matrimonio, incluyendo mi casa, mi hogar, mi inversión más importante, y mi modesto pero creciente portafolio de inversiones, seguirían siendo exclusivamente míos. Eso era lo justo y esperado. De igual manera, los bienes prematrimoniales de Sofía, que se limitaban a sus ahorros personales y su coche, aún sujeto a un préstamo, también permanecerían bajo su titularidad. Hasta ese punto, el documento se mantenía dentro de los límites de la lógica y la equidad. Pero entonces, como una emboscada en la oscuridad, llegaron las cláusulas que destrozarían mi concepción de nuestro futuro.
Cualquier activo, cualquier bien, cualquier ingreso acumulado durante el matrimonio, sin importar quién lo hubiera ganado, cómo se hubiera adquirido o el esfuerzo que hubiera costado. Sería considerado propiedad separada y exclusiva de ella en caso de divorcio. Mis futuros ingresos como programador, las inversiones que pudiéramos realizar juntos con la ilusión de construir un patrimonio común, incluso los muebles que con tanto cariño eligiéramos para nuestro hogar conyugal, todo. Absolutamente todo, pasaría a ser de su propiedad en el evento de una separación. Además, el documento estipulaba, con una frialdad hiriente, que yo renunciaba de antemano y de forma irrevocable a cualquier derecho de manutención conyugal, sin importar la duración de nuestro matrimonio o las circunstancias que pudieran rodear una eventual ruptura. Había una cláusula particularmente insidiosa, casi maquiavélica, referente a mi trabajo. Como programador freelance, mi creatividad y mi capacidad para desarrollar proyectos paralelos eran una parte integral de mi identidad profesional y de mis ingresos. El acuerdo especificaba, con una precisión quirúrgica, que cualquier propiedad intelectual, cualquier ingreso derivado de cualquier software, aplicación, código o concepto que yo desarrollara durante el matrimonio, incluso si se basaba en ideas, conocimientos o trabajo preexistente a nuestra unión, sería considerado de su exclusiva propiedad. Era como si quisieran expropiarme no solo mis bienes futuros, sino también mi capacidad misma de generar ingresos, mi intelecto, mi profesión. Y para coronar esta montaña de exigencias unilaterales, una cláusula redactada con una vaguedad calculada sobre el estilo de vida implicaba que yo tendría la obligación ineludible de mantener el estándar de vida actual de Sofía, e incluso mejorarlo, si ella, en algún momento de nuestro matrimonio, decidía que su trabajo en marketing ya no era suficientemente gratificante o si, simplemente, optaba por no trabajar. En esencia, me convertí en su proveedor vitalicio, su cajero automático personal sin fecha de caducidad, independientemente de sus propias decisiones o de la salud de nuestra relación. No podía dar crédito a lo que mis ojos leían. Una oleada de incredulidad me invadió, seguida de cerca por una rabia sorda y una tristeza profunda, casi física. Este documento no reflejaba a la Sofía que yo conocía, o creía conocer. La mujer con la que había compartido risas cómplices, sueños susurrados al oído y la intimidad de mi hogar durante los últimos 2 años parecía haberse desvanecido, reemplazada por una extraña calculadora y fría. ¿Quién la había asesorado para redactar semejante monstruosidad? ¿Era este el verdadero rostro de Sofía, oculto hasta ahora detrás de una máscara de amabilidad y dulzura? La sensación de traición era un puñal clavado en el pecho, y cada palabra de ese acuerdo infernal era una nueva torsión. El futuro que con tanta ilusión había imaginado a su lado se desmoronaba, página tras página, cláusula tras cláusula. A pesar del torbellino de emociones que me sacudía, ira, decepción, una profunda tristeza y una confusión paralizante, tomé la decisión consciente de no llamar a Sofía de inmediato. El correo electrónico del licenciado Fernández había sido muy explícito al indicar, casi como una orden, que toda comunicación referente al acuerdo prenupcial debía canalizarse exclusivamente a través de él. Reconocí la táctica al instante, era una estrategia legal clásica para intimidarme, para aislarme y evitar una confrontación directa donde Sofía tuviera que defender personalmente, mirándome a los ojos. Cada una de esas cláusulas abusivas y desmedidas. Sabía que, en una conversación cara a cara, la dinámica sería diferente. Mi primer impulso, y el más sensato, fue contactar a mi propia abogada, la licenciada Sara Ramírez. Sara no era solo una profesional del derecho, era una mujer astuta, pragmática y con una integridad a toda prueba, que ya me había asesorado brillantemente en la compra de mi casa años atrás y en quien depositaba mi plena confianza. Le reenvié el ominoso archivo PDF del acuerdo y la llamé sin dilación. Su reacción inicial, al escuchar la naturaleza del documento, fue de una contenida curiosidad profesional. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura de las cláusulas, su tono de voz cambió drásticamente, reflejando una incredulidad similar a la que yo había experimentado. Marcos, me dijo con una seriedad que no admitía dudas, su voz firme a través del teléfono, esto es, excepcionalmente agresivo. Es más que eso, es rapaz. Algunas de estas cláusulas son tan flagrantemente unilaterales que, sinceramente,
dudo mucho que resistieran una impugnación seria en un tribunal. Está redactado de una manera que busca exprimir cada posible ventaja para ella, sin la más mínima consideración por tus derechos o tu bienestar futuro. Esta es su salva de apertura, Marcos, y créeme, es una bala de cañón, no una simple advertencia. Sara me explicó con paciencia que, si bien un abogado tiene la obligación de redactar los documentos que su cliente le solicita, el contenido y el espíritu de este acuerdo en particular revelaban una mentalidad muy específica por parte de Sofía o de quienes la estuvieran influenciando. Una mentalidad depredadora que no auguraba nada bueno para el futuro, ni para la negociación. El plan de acción que Sara me propuso fue claro, conciso y directo, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún tipo de presión, debía firmar ese documento tal como estaba redactado. Nuestro primer paso sería intentar negociar un acuerdo justo, equitativo, que protegiera los intereses legítimos de ambas partes, como debería ser en cualquier pareja que se encamina al matrimonio con buena fe. Sin embargo, y esto lo subrayó con énfasis, debíamos estar preparados para el peor escenario, que ellos se mantuvieran inflexibles en su postura inicial, que no hubiera margen real para la negociación. Este nivel de extralimitación, Marcos, añadió Sara con una perspicacia que agradecí, es una bandera roja gigantesca. Y sospecho, por experiencia, que aquí hay algo más en juego que simplemente dinero o bienes materiales. Esto huele a un intento de control, o a una desconfianza muy profunda. Así, el miércoles por la mañana, siguiendo la estrategia trazada, la licenciada Ramírez envió un correo electrónico formal, impecablemente redactado, al licenciado Alejandro Fernández. Su mensaje era un modelo de profesionalismo, cortés en la forma, pero inequívocamente firme en el fondo. Estimado licenciado Fernández, comenzaba la misiva, le escribo en representación del señor Marcos Knight, quien me ha hecho llegar el borrador de acuerdo prenupcial propuesto por su clienta, la señorita Sofía Vargas. Tras una revisión exhaustiva del documento, le comunico que el señor Knight no firmará dicho acuerdo en su forma actual, por considerarlo sustancialmente inequitativo y perjudicial para sus intereses. No obstante, el señor Knight y yo estamos en la mejor disposición para discutir los términos de un acuerdo prenupcial que sea justo, razonable y equilibrado para ambas partes. Consideramos que la propuesta inicial, tal como ha sido presentada, no constituye un punto de partida viable para una negociación constructiva. La respuesta no se hizo esperar, pero no provino del despacho del licenciado Fernández, como habría sido lo protocolario. El jueves por la tarde, mientras intentaba concentrarme en un complejo proyecto de codificación, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de texto. De Sofía. Ni siquiera tuvo la consideración de llamarme, de dar la cara. Un simple, frío y cobarde mensaje de texto para dinamitar nuestro futuro, nuestros 4 años de relación, nuestros planes de boda. El mensaje decía, textualmente, Marcos, Alejandro me acaba de informar que te niegas a firmar el acuerdo. Siempre lo supe. Sabía que no ibas en serio sobre nosotros ni sobre nuestro futuro. No puedo creer que me hayas hecho esto. La boda se cancela. Definitivamente. Sentí un dolor agudo y punzante en el pecho, el dolor inconfundible de la traición confirmada, de la desilusión más amarga. Pero junto con ese dolor lacerante, también sentí una fría y lúcida ola de comprensión. El acuerdo leonino y su reacción visceral ante mi negativa a firmarlo lo revelaban todo con una claridad meridiana. La mujer con la que había planeado pasar el resto de mis días, la que había creído mi alma gemela, me estaba desechando como a un objeto inservible, a través de un mensaje de texto. Simplemente porque no quise someterme a un contrato que me despojaba de mi dignidad y mi futuro financiero. Mi respuesta a su mensaje fue deliberadamente escueta, cargada de una ironía fría que apenas contenía mi indignación, interesante. Una sola palabra para encapsular un torbellino de pensamientos y la certeza de que había tomado la decisión correcta al no ceder. Inmediatamente después de enviar esa lacónica respuesta, llamé a Sara. Sofía acaba de cancelar la boda. Por mensaje de texto, le informé, mi voz sorprendentemente más calmada de lo que me sentía por dentro. La procesión, como dicen, iba por dentro.
Le detallé el contenido del mensaje y repasamos mentalmente la lista de los depósitos que ya habíamos realizado, el anticipo para el alquiler del hermoso jardín colonial, el pago inicial para el servicio de banquetes de alta cocina, la reserva del reconocido fotógrafo de bodas, el adelanto para la popular banda de música versátil. La suma total ascendía a cerca de 550,000 pesos mexicanos, una cantidad considerable. Y lo peor de todo, según rezaban las cláusulas de los respectivos contratos que habíamos firmado, todos esos depósitos eran estrictamente no reembolsables. La injusticia de la situación era flagrante, casi insultante. Ella había impuesto una condición previa y razonable, un acuerdo inaceptable, y ante mi lógica y justificada negativa, cancelaba todo unilateralmente, esperando, sin duda, que yo absorbiera la totalidad de las pérdidas financieras. Mi decisión, en ese instante, fue tan rápida como firme. No había lugar a dudas. Quiero ese dinero de vuelta, Sara, le dije con una convicción que no admitía réplica. Cada centavo. Ella estuvo de acuerdo sin titubear. Tenemos un caso sólido, Marcos, explicó con su habitual profesionalismo. Podemos enviar una carta de demanda formal exigiendo el reembolso íntegro. Ella incumplió el acuerdo tácito de matrimonio al imponer una condición previa y razonable que tú, con toda razón, te negaste a aceptar. Eso la hace legalmente responsable de las pérdidas financieras incurridas como consecuencia directa de su decisión. El camino estaba trazado. Ya no se trataba simplemente de un acuerdo prenupcial fallido o de una relación rota, se había convertido en una cuestión de principios, de justicia, y de recuperar lo que legítimamente me correspondía. La batalla, aunque dolorosa, acababa de comenzar. El viernes por la mañana, sin perder un instante, la licenciada Sara Ramírez puso en marcha la maquinaria legal con una celeridad y eficiencia que me infundieron una renovada confianza. Redactó y envió otra carta formal, esta vez dirigida directamente a Sofía, a su domicilio particular, con una copia certificada enviada simultáneamente al licenciado Alejandro Fernández en su despacho. El asunto de la misiva era tan claro como contundente, demanda extrajudicial de reembolso íntegro de depósitos de boda no reembolsables. La carta en sí era un documento meticuloso, una obra de precisión legal. En ella, Sara detallaba con exhaustividad cada uno de los depósitos realizados para la boda, el concepto del pago, la fecha exacta en que se efectuó la transferencia o el pago, la cantidad precisa en pesos mexicanos. Y el proveedor del servicio. Para no dejar lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas, adjuntó copias legibles de todos los contratos firmados con los proveedores, con las respectivas cláusulas de no reembolso claramente resaltadas con marcador fluorescente. El argumento legal esgrimido por Sara era sólido como una roca y se exponía con una lógica impecable, dado que Sofía había tomado la decisión unilateral e irrevocable de cancelar la boda. Y que dicha cancelación se debía directamente a su insistencia en la firma de un acuerdo prenupcial manifiestamente abusivo e inconcebible, un acuerdo que Marcos, actuando de manera razonable y en defensa de sus legítimos intereses, se había negado a firmar, ella, y solo ella, era la única y total responsable de las pérdidas financieras resultantes de dicha cancelación. Con base en estos hechos y argumentos, la carta solicitaba formalmente el pago íntegro de la suma de 550,000 pesos mexicanos, correspondiente al total de los depósitos no recuperables, en un plazo perentorio de 20 días hábiles a partir de la recepción de la notificación. Ese fin de semana, mientras la carta seguía su curso hacia sus destinatarios, me dediqué a una tarea sombría pero necesaria, empaqué las pertenencias de Sofía. Había menos cosas de las que había imaginado para alguien que había compartido mi hogar, mi vida, durante 2 años. Cada objeto que tomaba entre mis manos y guardaba con cuidado en cajas de cartón, un vestido que le había regalado, un libro que leía antes de dormir, una fotografía nuestra sonriendo en unas vacaciones pasadas. Era un doloroso recordatorio de un futuro que ya no existiría, de promesas rotas y sueños desvanecidos. El apartamento, antes lleno de su presencia y sus risas, comenzaba a sentirse extrañamente vacío, más grande, más silencioso. La semana siguiente transcurrió en un silencio tenso, casi palpable. Un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Demasiado silencio.
Finalmente, el miércoles, casi una semana después de que la carta de demanda hubiera sido enviada y, presumiblemente, recibida, Sara recibió la esperada llamada del licenciado Fernández. Según me relató Sara más tarde, con ese toque de ironía profesional que la caracterizaba, el tono de Fernández era de una leve, casi displicente, molestia profesional. Como si nuestra legítima demanda fuera una inconveniencia menor en su ocupada agenda, una pequeña piedra en su zapato, y no la consecuencia directa e inevitable de las acciones y exigencias de su clienta. Fernández, en un intento burdo de desestimar nuestra reclamación, argumentó que nuestra demanda era claramente oportunista y que la decisión de Sofía de cancelar la boda había sido simplemente una respuesta emocional natural y comprensible ante la supuesta y malinterpretada falta de voluntad de su cliente para asegurar su futuro y el de la relación. Como un supuesto gesto de buena voluntad, y sin admitir ni por un instante la más mínima responsabilidad por parte de Sofía, el licenciado Fernández tuvo la osadía de ofrecer la ridícula suma de 100,000 pesos para zanjar el asunto amistosamente. Rechacé la oferta de plano, sin dudarlo un segundo. Era más que insuficiente, era un insulto a mi inteligencia y a la justicia de mi reclamo. Unos días después, la presión cambió de táctica, volviéndose más personal, más insidiosa. Recibí un correo electrónico largo, prolijo y sentencioso de Daniela, la hermana menor de Sofía, quien, irónicamente, iba a ser su dama de honor principal en la boda ahora cancelada. El correo electrónico destilaba una indignación autocomplaciente, una justicia propia mal entendida. Marcos, comenzaba el mensaje, estoy total y absolutamente disgustada por tu comportamiento egoísta y calculador. Sofía está completamente destrozada, con el corazón roto, y todo esto es tu culpa, porque no quisiste firmar unos papeles que eran estándar, unos papeles diseñados simplemente para protegerla a ella y a su futuro. Alejandro Fernández es uno de los mejores y más reputados abogados de familia de toda la ciudad. Él solo estaba cuidando los intereses legítimos de Sofía, como cualquier buen abogado haría. Y ahora, no contento con haberla humillado, intentas intimidarla para sacarle dinero. Está más que claro que te acobardaste con el compromiso real y estás usando toda esta situación como una excusa barata y ruin para salirte con la tuya. Todos sus amigos y toda nuestra familia están completamente horrorizados contigo y con tu falta de hombría. Reenvié el correo electrónico a Sara sin añadir ningún comentario. Su respuesta fue breve, concisa y tranquilizadora. Tácticas estándar de mono volador, Marcos. Es lo que hacen. Quieren desgastarte emocionalmente, hacerte dudar, que te sientas culpable. No caigas en su juego. Mantén la línea, mantente firme. Poco después, como si se hubieran puesto de acuerdo, Sofía misma comenzó a enviarme mensajes directos a mi WhatsApp. Ignorando por completo y de manera flagrante el protocolo de comunicación estrictamente entre abogados que su propio licenciado había impuesto desde el inicio del conflicto con el acuerdo prenupcial. Marcos, por favor, esto es una completa locura, escribió en uno de los primeros mensajes. Alejandro me dijo que de verdad estás amenazando con demandarme legalmente, después de que fuiste tú quien no quiso comprometerse con nuestro futuro. Mis padres están muy afectados, muy tristes con todo esto. Mamá no para de llorar y dice que esto solo demuestra que nunca estuviste realmente involucrado emocionalmente en nuestra relación, que todo fue una farsa. No respondía a ninguno de sus mensajes. Simplemente los capturaba y se los reenviaba a Sara, documentando meticulosamente cada intento de contacto directo, cada intento de manipulación emocional. La semana siguiente, el licenciado Fernández, quizás al ver que las tácticas de presión emocional no surtían efecto, envió un nuevo correo electrónico formal a Sara. En esta ocasión, aumentó la oferta de conciliación a 200,000 pesos, todavía muy lejos de la cantidad adeudada y, una vez más, sin la más mínima admisión de responsabilidad o culpa por parte de Sofía. Sara respondió de manera cortés pero inflexible, reiterando nuestra demanda por los 550,000 pesos completos. Para reforzar nuestra posición, adjuntó a su respuesta una hoja de cálculo detallada, casi forense, con copias digitalizadas de todos los recibos de pago, las confirmaciones de transferencias bancarias y las cláusulas contractuales pertinentes de cada proveedor, dejando poca o ninguna duda sobre la validez irrefutable de nuestro reclamo.
En su respuesta, Sara añadió una advertencia clara y directa: si no se llegaba a un acuerdo razonable y satisfactorio en los próximos 10 días hábiles, nos veríamos obligados, muy a nuestro pesar, a presentar una demanda formal en el tribunal de distrito competente. La paciencia, como le hizo saber, se estaba agotando rápidamente. El juego de las ofertas ridículas había terminado. La mención específica y deliberada del Tribunal de Distrito en la comunicación de la licenciada Sara Ramírez, en lugar de referirse a un tribunal de reclamos menores o de cuantía inferior, fue una jugada estratégica calculada con precisión. Esta elección no era casual, señalaba de manera inequívoca nuestra firme intención de emprender una batalla legal más sustancial, más formal y, consecuentemente, mucho más costosa para Sofía y su familia si persistían en su negativa y finalmente perdían el caso. Un litigio en el Tribunal de Distrito implicaría honorarios de abogados significativamente más altos, posibles costas judiciales y, quizás lo más importante para una familia que parecía valorar las apariencias, la publicidad no deseada y el escrutinio público que un caso de esta naturaleza podría generar. El sábado siguiente a esta escalada en la formalidad legal, Sofía apareció inesperadamente en la puerta de mi casa. Su visita no había sido anunciada. Yo estaba en el jardín delantero, intentando encontrar un poco de paz y distracción podando unas rosas que habían comenzado a marchitarse, un reflejo quizás de cómo me sentía por dentro. Su expresión, al verme, era una extraña y tensa mezcla de frustración mal disimulada y un intento forzado, casi torpe, de conciliación. Marcos, de verdad, tenemos que hablar, dijo, su voz cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Hola, Sofía, respondí con la mayor calma que pude reunir, sin dejar de atender mis rosas, intentando proyectar una imagen de control que no sentía del todo. Entiendo que quieras hablar, pero como sabes, la licenciada Ramírez está en comunicación directa con el licenciado Fernández. Ese es el canal de comunicación que tú y tu abogado establecieron desde el principio, ¿recuerdas? Mi tono era neutro, pero firme. Me humillaste públicamente al rechazar el acuerdo, espetó de repente, abandonando cualquier pretensión de amabilidad o diplomacia. Su rostro se contrajo en una mueca de resentimiento. Ese acuerdo era simplemente para proteger nuestro futuro, el de los dos. Dejé las tijeras de podar sobre el pequeño muro del jardín y me erguí, enfrentándola. No, Sofía, seamos honestos. Ese documento estaba meticulosamente diseñado para proteger tu futuro, y exclusivamente el tuyo, a expensas directas del mío. Hay una diferencia abismal entre proteger un futuro compartido y asegurar unilateralmente el de una sola persona. Mis padres, continuó ella, cambiando abruptamente de táctica, intentando apelar a una supuesta nostalgia o a mi sentido de la responsabilidad. Podrían estar dispuestos a considerar ayudarnos con algunos de los costos de la boda, si tan solo pudiéramos dejar todo este desagradable asunto atrás y, ya sabes, volver a encarrilarnos, retomar nuestros planes. La miré con una incredulidad que debió ser evidente en mi rostro. ¿Volver a encarrilarnos? Retomar nuestros planes, repetí, casi sin poder creer lo que escuchaba. Después de que me enviaste ese mensaje de texto, frío y calculador, diciendo que la boda estaba cancelada porque no quise aceptar ese acuerdo absurdo y leonino. Dijiste, o al menos eso me dio a entender tu abogado, que Alejandro solo estaba siendo minucioso, que estaba cuidándote. ¿Cuidándote de qué, Sofía? ¿De mí? Entonces, ¿esto es todo? Así termina todo. Su voz tembló ligeramente, una nota de vulnerabilidad o quizás de frustración al ver que su estrategia no funcionaba. ¿De verdad vas a seguir adelante con la demanda? ¿Vas a demandarme? Mi madre está completamente devastada, no ha dejado de llorar. Dice que no eres el hombre que ella pensaba que eras, el hombre que yo le describí. La miré directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza por lo que habíamos perdido y una firme convicción en mi postura. Honestamente, Sofía, respondí con una sinceridad brutal, después de leer ese acuerdo, después de ver esta faceta tuya, tú tampoco eres la mujer que yo pensé que eras. Y eso es lo más doloroso de todo. Se marchó visiblemente enfadada, casi furiosa, dando un sonoro portazo al cerrar la reja del jardín, una metáfora perfecta del cierre definitivo de nuestra relación.
Unos días después de este tenso encuentro, Sara recibió otro correo electrónico del licenciado Fernández. La oferta había subido, esta vez a 360,000 pesos. En su mensaje, Fernández adoptaba un tono más agresivo, quejándose amargamente de mi postura inflexible y poco razonable y, en un claro intento de intimidación, amenazaba con contrademandar por daños morales y angustia emocional si procedíamos judicialmente con nuestra demanda. Sara lo identificó inmediatamente como lo que era, una bravuconada, una táctica desesperada de quien se sabe con pocas cartas ganadoras. Paralelamente a estas maniobras legales, nos enteramos a través de algunos conocidos en común, que la narrativa que Sofía y su familia estaban diligentemente difundiendo entre su círculo social era que yo, supuestamente, tenía una vida financiera secreta y turbia y que me había negado rotundamente a ser transparente con mis finanzas prematrimoniales. De ahí la imperiosa necesidad del acuerdo prenupcial protector que habían propuesto. Era una sarta de mentiras, una invención diseñada para manchar mi reputación y justificar sus acciones. Sara me explicó con calma que las crecientes ofertas de Fernández, a pesar de su tono cada vez más hostil y sus amenazas vacías, eran en realidad un indicador claro de su creciente deseo de evitar un litigio real y público. Su estrategia era simple, intentar asustarnos para que aceptáramos una fracción de lo que nos correspondía. No funcionó. Establecimos un plazo final, claro e inamovible, la cantidad completa de los 550,000 pesos o presentaríamos la demanda en el Tribunal de Distrito sin más dilación ni advertencias. Nuestra paciencia había llegado a su límite. Pasaron 3 semanas más, cargadas de un silencio tenso y expectante. El plazo que habíamos otorgado para el pago de los 550,000 pesos expiró sin que hubiera una respuesta satisfactoria. La última oferta formal que habíamos recibido del licenciado Fernández había sido de 440,000 pesos, todavía formulada con la misma arrogancia. Sin la más mínima traza de reconocer la responsabilidad de Sofía en la cancelación y las pérdidas. Al día siguiente de vencido el plazo, fiel a su palabra y a nuestra estrategia, Sara presentó la demanda formal en el Tribunal de Distrito correspondiente. Nuestro caso era sólido, bien documentado y se basaba en un principio legal claro, incumplimiento del contrato implícito de matrimonio al hacerlo contingente a una demanda de última hora, irrazonable, unilateral y abusiva. El notificador judicial, un hombre corpulento y de aspecto severo, entregó la citación judicial a Sofía personalmente en la casa de sus padres unos días después. Me imagino la escena, la sorpresa, la incredulidad y quizás el primer atisbo de pánico real en sus rostros. Fue en ese preciso instante, con el documento oficial en sus manos, cuando el muro de arrogancia legal construido por el prestigioso licenciado Fernández y la familia de Sofía comenzó a mostrar serias y visibles grietas. La realidad de un proceso judicial formal, con todas sus implicaciones, finalmente los había alcanzado. Aproximadamente 3 días después de que Sofía fuera notificada oficialmente de la demanda, Sara recibió una llamada telefónica del licenciado Fernández. Su tono, me informó Sara más tarde con una sonrisa apenas disimulada en su voz, era notablemente menos confiado, casi sumiso, despojado de toda la prepotencia anterior. Licenciada Ramírez, comenzó Fernández, su voz ahora meliflua, mi clienta, la señorita Vargas, y su familia, por supuesto, están preparados para defender vigorosamente esta demanda en todas las instancias necesarias. Sin embargo, en aras de la economía procesal y en el interés de evitar un litigio que podría ser prolongado, costoso y emocionalmente desgastante para todas las partes involucradas, podríamos estar abiertos a una discusión de acuerdo más integral y definitiva. Sara, manteniendo la calma y la firmeza que la caracterizaban, respondió, licenciado Fernández, nuestra posición ha sido clara y consistente desde el inicio de este desafortunado asunto. Su clienta es la única responsable de los 550,000 pesos correspondientes a los depósitos no reembolsables de la boda. Estamos, como siempre lo hemos estado, abiertos a un acuerdo que refleje esa realidad irrefutable. Durante la semana siguiente, hubo un intenso y a veces tenso intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre Sara y Fernández. Él intentó, en una última y débil maniobra, argumentar una responsabilidad compartida, sugiriendo que mi negativa a firmar el acuerdo también había contribuido a la situación.
Sara desmontó sus argumentos uno por uno, con lógica y pruebas. Más tarde me enteré, a través de un conocido mutuo que era amigo de un primo lejano de mi familia, lo que realmente había sucedido tras bambalinas. Guillermo, el padre de Sofía, un hombre de negocios generalmente tranquilo, pragmático y muy reservado, aparentemente había puesto el pie firme y había tomado las riendas de la situación. Al ver la citación judicial real, con el sello del tribunal y las implicaciones legales que conllevaba, y probablemente después de que un licenciado Fernández súbitamente más realista y menos combativo le explicara en detalle los costos potenciales de un juicio perdido. La alta probabilidad de que eso ocurriera dada la solidez de nuestro caso, y el inevitable daño a la reputación familiar que un escándalo público de esta naturaleza acarrearía, Guillermo le dijo a Carmen, su esposa, y a la propia Sofía, que esto había llegado demasiado lejos. Él no era un hombre ostentosamente rico, pero valoraba por encima de todo la reputación intachable de su familia y no iba a permitir que ésta se viera arrastrada por el lodo de una demanda pública, desordenada y, con toda probabilidad, perdida. Aparentemente, le ordenó de manera tajante a Fernández que resolviera el asunto de forma sensata, rápida y sin más dilación ni excusas. Esta presión interna, ejercida por el patriarca de la familia, fue, sin lugar a dudas, el catalizador que motivó la siguiente y decisiva llamada de Fernández a Sara. Licenciada Ramírez, dijo esta vez con un tono completamente diferente, desprovisto de cualquier rastro de arrogancia, casi contrito, mis clientes, la familia Vargas, después de una profunda reconsideración, ahora están preparados para ofrecer la cantidad total de 550,000 pesos para resolver este asunto de manera definitiva, siempre y cuando el señor Knight acepte incluir una cláusula de no menosprecio mutuo en el acuerdo de finiquito y, por supuesto, retire formalmente la demanda una vez que los fondos hayan sido recibidos y verificados. Sara, sin ceder ni un ápice en su defensa de mis intereses, respondió con aplomo, agradecemos la oferta, licenciado Fernández. Sin embargo, también requeriremos el reembolso íntegro de nuestras tasas de presentación judicial y los costos de servicio del notificador asociados directamente con la interposición de esta demanda. Dadas las circunstancias y la necesidad de llegar a esta instancia por la intransigencia previa de su clienta, eso asciende a una suma adicional de 13,000 pesos. Era una cifra justa, que cubría exactamente los costos reales en los que habíamos incurrido para formalizar la demanda. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un breve silencio que pareció una eternidad. Licenciada Ramírez, respondió finalmente Fernández, permítame confirmarlo con mi cliente, pero creo que podemos hacer que eso funcione. Le devuelvo la llamada en breve. Fiel a su palabra, llamó de vuelta en menos de un par de horas. Habían aceptado todas nuestras condiciones. Fondos certificados por un total de 563,000 pesos mexicanos debían ser entregados en la oficina de Sara en un plazo máximo de 5 días hábiles, junto con el borrador del acuerdo de conciliación y finiquito, redactado y listo para firmar. La victoria, después de semanas de tensión y desgaste, estaba finalmente al alcance de la mano. El cheque certificado, por la cantidad exacta de 563,000 pesos mexicanos, llegó puntualmente a la oficina de la licenciada Sara Ramírez el lunes siguiente, tal como se había acordado en la negociación final. El mensajero del despacho del licenciado Fernández entregó un sobre manila que contenía no solo el valioso instrumento de pago, sino también el acuerdo de conciliación y finiquito, ya debidamente firmado por Sofía. El documento, redactado con la formalidad legal esperada, incluía, como era de prever y como habíamos aceptado, la cláusula de no menosprecio mutua, un formalismo estándar y razonable en este tipo de situaciones, diseñado para cerrar el capítulo de forma definitiva y evitar futuras recriminaciones públicas. Esa misma mañana de martes, con una sensación de expectación y un incipiente alivio recorriéndome el cuerpo, acudí a la oficina de Sara. El ambiente en su despacho era tranquilo, profesional, pero se percibía una sutil nota de satisfacción compartida. Con una pluma que me ofreció Sara, y con una mano que temblaba solo ligeramente, no por nerviosismo sino por la liberación de la tensión acumulada durante semanas, firmé mi parte del acuerdo. Cada trazo de mi firma sobre el papel se sentía como un punto final,
como el cierre de un libro doloroso pero necesario. Sara, con su eficiencia habitual, se encargaría de inmediato de presentar la notificación formal de desistimiento de la demanda ante el Tribunal de Distrito, cerrando así oficialmente el caso. Estaba hecho. El capítulo oscuro, estresante y profundamente decepcionante de mi vida había terminado. El intento burdo y malicioso de Sofía y su agresivo abogado de arrinconarme financieramente y emocionalmente con ese acuerdo prenupcial abusivo. Su despido por mensaje de texto cargado de un falso y ofensivo sentido de superioridad moral, toda la elaborada construcción de su castillo de naipes basado en el supuesto derecho y la intimidación legal. Se había estrellado de forma contundente contra un muro de presión legal ejercida con calma, con método y, sobre todo, con la razón y la justicia de nuestro lado. No hubo gritos innecesarios de mi parte, ni confrontaciones dramáticas que solo habrían añadido más leña al fuego. Solo mantuve una postura clara, razonada e inquebrantable desde el primer momento, respaldada por la excelente y estratégica representación legal de Sara. Habíamos jugado nuestras cartas con inteligencia y paciencia, y habíamos ganado. Daniela, la hermana de Sofía, la autoproclamada defensora de la moral y las buenas costumbres familiares, no pudo resistir la tentación de lanzar un último dardo envenenado, una última muestra de su resentimiento. Recibí un correo electrónico de ella esa misma tarde, segaramente informada por Sofía del desenlace. Espero que ahora te sientas realmente bien contigo mismo, Marcos, rezaba el mensaje, cargado de sarcasmo y amargura. Sofía está completamente devastada, anímicamente destrozada, y todo este calvario innecesario ha sido increíblemente estresante y doloroso para toda nuestra familia. ¿Y todo por qué? Por un poco de dinero que, para ti, parece ser más importante que los sentimientos de las personas. Archivé el correo electrónico sin dignarme a responder. Algunas personas, me di cuenta con una claridad resignada, nunca verán más allá de su propia y distorsionada narrativa victimista, sin importar cuán equivocadas estén o cuánta evidencia se les presente. Para ella, y probablemente para el resto de su familia, yo siempre sería el villano de la historia, el hombre frío y calculador que antepuso el dinero a los sentimientos, sin comprender o sin querer comprender. Que fueron precisamente sus acciones codiciosas y las de su familia las que habían convertido una relación de amor en una amarga disputa por dinero y principios. Pero la verdadera victoria, la que realmente importaba, no residía únicamente en la recuperación de los 550,000 pesos. Ni siquiera en la satisfacción de haber obtenido los 13,000 adicionales para cubrir los gastos legales. Esos eran, en cierto modo, detalles secundarios. La verdadera victoria era la tranquila y profunda confirmación interna de que había defendido con éxito mi posición, mi dignidad como persona y mi futuro financiero contra un intento calculado, premeditado y malicioso de socavarme y aprovecharse de mí. Ellos, Sofía y su entorno, pensaron que cedería fácilmente a la presión emocional, al chantaje sentimental o al miedo inherente a una prolongada y potencialmente costosa lucha legal. Se equivocaron garrafalmente en su apreciación de mi carácter y mi determinación. Mi casa, mi hogar, el lugar que había construido con tanto esfuerzo y dedicación, seguía siendo mía, un santuario de paz y seguridad que ahora valoraba más que nunca. Mis ganancias futuras, el fruto de mi trabajo, mi talento y mi creatividad como programador, estaban seguras, a salvo de las garras rapaces de cláusulas abusivas y unilaterales. Y la inmensa paz mental que me invadió al saber que había esquivado esa bala, que me había librado a tiempo de una relación que, con el velo de la idealización ahora caído, se había revelado como profundamente tóxica y potencialmente ruinosa para mi bienestar integral. Esa era la verdadera liquidación, el auténtico premio. Qué inmenso, qué indescriptible alivio sentía. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, un peso que ni siquiera sabía que cargaba hasta que desapareció. Al reflexionar con más calma sobre todo lo sucedido en las últimas semanas, no podía evitar preguntarme sobre la verdadera naturaleza de Sofía. Había sido siempre así, fundamentalmente calculadora, fría y materialista, ocultando hábilmente esa faceta de su personalidad detrás de una máscara de dulzura y aparente comprensión. ¿O había sido, en parte, una víctima de la mala influencia de su familia, especialmente de su madre, Carmen, quien, según mis sospechas,
Parecía ser la instigadora silenciosa detrás de las demandas más extremas y descabelladas del acuerdo y del agresivo y poco ético licenciado Fernández, quien claramente disfrutaba de su papel de tiburón legal sin escrúpulos. Quizás nunca lo sabría con certeza absoluta. Pero lo que sí sabía, con una certeza dolorosa pero liberadora, era que la mujer que yo creía amar, la que había idealizado en mi mente y en mi corazón, había desaparecido por completo, o tal vez, y esto era lo más probable, nunca había existido realmente de la forma en que yo la había percibido e imaginado. El proceso, no voy a negarlo, había sido doloroso, emocionalmente agotador. Perder una relación en la que había invertido 4 años de mi vida, emociones genuinas, esperanzas y sueños de un futuro compartido, nunca es fácil, bajo ninguna circunstancia. Pero al final del túnel, la sensación predominante, la que se imponía sobre la tristeza y la decepción, era una inmensa y profunda liberación. Me había librado, casi milagrosamente, de una situación que, de haber continuado, podría haber destruido no solo mi estabilidad financiera, sino también mi bienestar emocional y mi autoestima a largo plazo. La experiencia, aunque amarga, también me había dejado valiosas lecciones. Me enseñó la importancia crucial de escuchar mi instinto, de no ignorar las banderas rojas y de tener a mi lado una representación legal competente, honesta y estratégica, alguien como Sara Ramírez, que no solo conocía la ley, sino que también entendía la naturaleza humana. Y, sobre todo, me enseñó el incalculable valor de mantenerme firme ante la intimidación y el abuso, y de defender con convicción lo que es justo y correcto, incluso cuando el camino parece difícil, incierto y solitario. El futuro ahora se extendía ante mí, claro, despejado y sin las sombras ominosas de un matrimonio malogrado y un acuerdo injusto. Y eso, en sí mismo, era motivo más que suficiente para volver a sonreír, para mirar hacia adelante con renovado optimismo y esperanza.